vamos a darle. Sí, Bueno, siendo las 10:20 de la fecha, Sí. damos inicio a la reunión. Previamente hemos programado una mesa técnica para el análisis de la iniciativa de ley de centros de educación inicial y cuidado infantil del estado de Chihuahua. La semana pasada hicimos el compromiso que la diputada Rocío Elcel Sáenz nos acompañara en esta ocasión para que nos explicara el sentido de la iniciativa de la cual es precursor. Entonces, pues con esto, dale, cedo el uso de la palabra y el escenario es suyo. Gracias, Dick. Buenos días. Buenos días. Ya nos habían saludado, buenos días. Si me permiten, quiero platicarles un poquito antes de las especificaciones que hemos considerado para la presente iniciativa. Platicarles de dónde surge esto. Hace algunos años tuve el honor de trabajar en un modelo de cuidado infantil que no existe en otra parte de la República más que Ciudad Juárez, que es el modelo de los centros de bienestar infantil. Fue tomado de Colombia cuando, bueno, toda la cuestión de la recuperación después de los momentos de la guerrilla. Este modelo se toma en Juárez y se inserta dentro del municipio a través de un reglamento. Nosotros llegamos al reglamento, llegamos ahí a trabajar, revisamos que el reglamento está basado en una ley, en la Ley de Instituciones Prestadoras de Servicio de Cuidado Infantil de 2006. Entonces, en función de eso, esa ley marcaba algunas situaciones de que, bueno, cómo se debía realizar el cuidado infantil en todos los niveles, a través de instituciones privadas y a través de instituciones públicas. Nosotros cuando empezamos a revisar específicamente los de centros de bienestar infantil, para empezar nos encontramos con que las instituciones prestadoras, cuidadoras de servicios para infantes no tenían una institución de cual se pudieran deslindar. La ley la marcaba que era a través de desarrollo social. La Secretaría Social, que era la que emitiría licencias, que iba a revisar, que iba a conjuntar los términos. Incluso había un consejo para eso. Exactamente. Después de eso se crea un consejo donde se integran ya las instituciones que están encargadas de cuidado infantil, y ahí es donde entra las que están relacionadas con cuestiones de protección civil, con cuestiones de educación, salubridad, COESPRIS, bueno, todas las que están enmarcadas. Se forma el consejo, pero básicamente no se llevan a cabo las actividades de seguimiento, orientación, de difusión, de tener un centro que pudiera unir la información. Trabajamos en conjunto cuando nosotros llegamos ahí en la modificación del reglamento, pero el reglamento no es válido porque en el reglamento dice, de Ciudad Juárez, que para que pueda existir un centro de bienestar necesita una licencia de desarrollo social. Cuestión que no hace desarrollo social, cuestión que no hace COESPRIS y cuestión que no hacía ninguna institución de gobierno en ese entonces. Entonces derogan, ahorita está derogado el reglamento y está la institución creada, esta como muchas otras, pero no existe un ente que los pueda regular. Nos juntamos con la Red de la Infancia, que es una red que agrupa todas las instituciones de cuidado infantil de la primera infancia. Allí se encuentran las casas de cuidado, se encuentran los programas que están en las que propiamente son las de Sedesol, las instituciones que se convierten, que son instituciones privadas y que a través de un subsidio federal se convierten en un tipo de institución mixta que da servicio de cuidado infantil a través de particulares, que es el mismo modelo que tienen los centros de bienestar. Y cada una de estas hace su función en cada nivel o en cada edad. Cuando nosotros revisamos la ley de instituciones prestadoras de servicios, nos dimos cuenta, bueno, que se había creado y que esa función también se le había deslindado a la Secretaría de Desarrollo Social.
y algunas de estas funciones se habían trasladado a la ley que se creó en 2015 o el 2016, de los derechos de los protección de los derechos de los niños de la infancia, en donde básicamente pues, bueno, estaban más bien orientadas a cargarlas al DIF, ¿verdad? Pero aún así sigue quedando fuera la regulación para brindar el servicio. Nosotros pretendemos con esta poder agrupar, ¿verdad? Desde que el niño tiene 45 días de nacido, que es donde ingresa a las guarderías, que el programa que nosotros tenemos de nivel privado, digo, nivel público, que son las guarderías de IMSS-ISSSTE, y bueno, algunos municipios también ya tienen ese servicio, pero a través de sus trabajadores, los 45 días a los 3 años, la ley le llama la primera infancia. Así es. Y hay otras instituciones en la entidad, que son todas las guarderías privadas, que no tienen un ente regulador, ¿verdad? Que van y dicen a COESPRIS, quiero hacer una guardería, elabora sus requisitos y COESPRIS le pide sus requisitos en cuanto a protección sanitaria, y luego va con protección civil le da sus requisitos en cuanto a lo que ellos manejan, y cada institución le da sus permisos correspondientes. ¿Qué genera esto? Que todas las instituciones estén dispersas, que en un momento dado no tengamos nosotros como Estado un registro, un avance de qué se está haciendo en estas instituciones. Les platico, mi niño estaba en primaria cuando yo fui a buscar un centro. En Juárez se utiliza, como no tienen ustedes idea, el modelo de la estancia o centros de tarea, que son aquellas instituciones que no se encargan de una actividad educativa, que no son escuelas, pero que brindan el servicio de cuidar a los niños antes y después de la escuela. Y no existe una institución por parte de nosotras que las revise, que las regule, además que pueda apoyar en este tipo de cuestiones. Fui, revisé y me pasaron a un espacio que no se podía llamar guardería, que no se podía llamar de ninguna forma, porque carecía, no tenía ningún permiso de ninguno de protección. Y la verdad es de que si no existe una demanda específica, una denuncia, pues estas instituciones operan con total regularidad, y lo que estamos generando, ¿verdad?, es de que tengamos condiciones inseguras, que no tengamos, además de la orientación, de la capacitación que están manejando ahí las personas que están cuidando a los niños, ¿no? Porque ahorita ya cada vez se van limitando más las certificaciones para cuidado infantil. Y bueno, en ese sentido veíamos que de los 45 días a los 3 años teníamos esas instituciones, las del IMSS, y teníamos todas las privadas. Y luego teníamos un hueco de los 3 años a los 5 años, que entra el niño en nivel preescolar, o de los 3 a los 4 años que entraba al preescolar. No tenemos nosotros instituciones registradas de este tipo, pero las absorben las mismas guarderías, y en su caso de ahí de los 5 a los 6 años, que es el espacio de centros de bienestar, centros de tarea o estancias infantiles, que empiezan a crecer, sobre todo les digo en ciudades como Juárez, donde las mamás tienen que trabajar. No tenemos nosotros ninguna inferencia, no sabemos quién está cuidando a los niños, cómo los están cuidando, no tendremos un padrón de este tipo de instituciones, y por el tiempo que estas instituciones prestan y por lo que ya hemos visto en todos los tratados internacionales de la importancia del cuidado infantil, etcétera, pero además de buscar mecanismos como Estado, que a través de una institución reguladora podamos ir ampliando estas oportunidades de cuidado, pero que no sean oportunidades hechas al vapor, que estén aisladas, como también se crea a veces una persona, ya no, aquí hace su cuartito y ahí ya tiene una guardería esa persona, ¿no? Entonces también es importante de que vayamos nosotros delimitando esas funciones. En esta ley nosotros incluimos también la parte de la educación inicial. La educación inicial como tal, en el Estado, yo soy maestra, y nosotros
de los 45 días de nacido a los 3 años, las únicas instituciones que yo conozco que den cuidado inicial a cargo del gobierno son los centros de desarrollo infantil, el CENDI. El CENDI es el único que yo tengo este conocimiento. Así es. Pero CENDI opera de una manera diferente. Así es. CENDI lo que hace es constituirse como una asociación civil que se llama Hogares de Bienestar y opera directamente con el Consejo de la Sociedad Civil, y de ahí desdobla acciones y desdobla los requisitos que necesitan los centros para trabajar, y opera de manera con políticas públicas de manera transversalizada, lo cual le permite abarcar el rango de la seguridad social, del desarrollo social y de la educación. De la educación. Es el único modelo que tenemos nosotros, pero pues es un modelo limitado a los trabajadores del Estado y que bueno... A madres, ¿no? A madres también, o sea, el fin que cubre la asociación civil como tal es dar guardería a madres trabajadoras. Sí, a madres trabajadoras, pero al servicio del Estado. No, no necesariamente. Los CENDIs que hay en Juárez, el CENDI, los 4 CENDIs que hay aquí, los Centros de Desarrollo Infantil, son como beneficiarios del ISSSTE. ¿Cuál sería el caso? Porque yo también tengo la información que tiene la diputada, nada más de trabajadores sociales. Aquí en Chihuahua el caso es, bueno, yo lo puedo decir por Claro. viva voz, ¿no? Mi esposa Ajá. tiene nuestra hija y es trabajadora del Congreso del Estado de Chihuahua. Aquí el caso es una evaluación que hace la Asociación Civil Hogares de Bienestar sobre la madre. Le dan prioridad a las madres solteras. A lo mejor no planteé bien la pregunta. ¿Cuál sería el lugar físico en Chihuahua donde se están admitiendo personas que no trabajan para el Estado? Porque yo conozco que los CENDI solo controlan a personas que trabajan en el Estado. Sí, yo también ¿Cuál tengo es el lugar? esa- El CENDI. ¿A quién? ¿Pero a quién? ¿A una empleada que trabaja en una maquiladora? Sí, No. por ejemplo. Yo lo desconocía esto. Sí. Lo desconocía. Priorizan, aquí en Chihuahua Sí. priorizan Sí. la situación laboral de la madre y sobre todo la situación de los hogares uniparentales, ¿no? Si la madre es cabeza de familia y o no Sí, trabaja en gobierno del Estado o en un ente de gobierno Sí. y tiene la necesidad de guardería, se busca la posibilidad de abrir un lugar al niño. Hay muchos casos, por ejemplo en el CENDI que está en la avenida Teófilo Borunda, Ujú. y Sí, aquí Pacheco. aquí pegado. Tiene van una madres tarahumaras, gran demanda. van Pues qué madres bueno. tarahumaras, ¿no? Aquí, qué Qué bueno bueno, que qué hiciste bueno, esa qué apertura. En los CENDIs que hay en Ciudad Juárez, no, inclusive ni siquiera se dan abasto para las mamás del Estado, ¿no? Eso es muchísima la demanda. Es porque ellos no, precisamente porque tienen sobre demanda, no han hecho ningún convenio a través de la asociación civil, ni con el municipio Sí, porque de este es Juárez, exclusivamente el gobierno. ni con el gobierno Este es del federal. estado de Chihuahua, ¿no? Entonces se dedican únicamente a trabajadores de las delegaciones federales o de órganos de... Pues ahí está una de las razones más que tenemos modelos muy distantes, Heterogéneos. muy claro. heterogéneos, donde no existe una institución que los pueda reorganizar. Lo más, les digo, aquí en educación inicial tenemos ese modelo. No tenemos otro modelo de educación inicial que pueda orientar a las instituciones público-privadas para el desarrollo de los niños cuando los están cuidando de los 45 a los 3 días. Cada uno toma su modelo y cada uno toma su esquema y bueno, nosotros no tenemos como Estado conocimiento de eso y la verdad es lo que pretendemos desde que se uniforme esa educación inicial, pero que además le dé las competencias a la Secretaría de Educación, que corra transversalmente. exactamente, competentes, pero que también se deslinden las que no le corresponden, ¿no? Porque a veces si este tipo de instituciones las quisiéramos ubicar en una sola dependencia, pues quedarían los demás ejes transversales. Exactamente. Esta iniciativa la creamos en conjunto con la Red de la Infancia en Ciudad Juárez, que les digo que son todas las instituciones que han estado trabajando por muchos años los modelos
de intervención de cuidado infantil. Sí, es un modelo que se aplicó en el 2006 en base a la experiencia colombiana. Así cuando es. se crearon las grandes leyes de desarrollo social, la última Como la reforma social. La Así reforma es. social de gran calado del 2006. Sí. Así es. Y bueno, se hizo también en la legislatura pasada una propuesta parecida en este sentido, y la idea es, más que ustedes ya son los expertos, la revisarán en cuanto a los contenidos, más que se quede con una cuestión propiamente dogmática, que pueda generar los efectos prácticos para la operación de la educación inicial y para la operación de centros de cuidado hasta los 12 años que corresponde la primera y la segunda infancia. Tomando en cuenta el modelo CENDI, le gustaría que tomáramos en cuenta ese modelo, ¿no? Pues lo que pasa es que ese modelo es muy parecido a la cuestión de por ejemplo, el programa que manejan las estancias de CESOL también es muy parecido. Sin embargo, aquí el detalle nada más es poder nosotros equilibrar a los que están dentro de la esfera de gobierno y a los que están fuera, porque aquí me parecen un poquito más peligrosos todas estas instituciones que se van creando, sí, pues, por la misma demanda social. En el caso de ABC, ¿no? Pues es el más, Así es. es el más claro. Así es, se van quedando por... Y cuando sale en las notas de que una mujer golpeó a un niño, de que si se le quemó, y vas y lo investigas, pues es una guardería, es una estancia privada. Es una casa con FOMIS. Así es, pegadas es una alrededor. casa con FOMIS donde no tiene las medidas necesarias. Entonces, en general, ese es el objetivo de la ley, y me gustaría que pudieran ayudarnos para hacer las cuestiones más prácticas posibles. Aquí tuvimos una reunión previa con ellos antes de que tomáramos protesta. Déjenme les digo que nos reunimos antes de que tomáramos protesta, porque ya habíamos trabajado con ellos el modelo de centros de bienestar, y su preocupación, así se los tengo que decir, su preocupación más importante es, por favor, ayúdenos a crear una institución única donde no tengamos que estar peregrinando por cada una de ellas, y que sea la facultada verdaderamente para regular y sobre todo generar también programas de apoyo. Porque aquí entra un problema, ¿no? ¿Es una acción social o es un negocio? Porque ahí era la diferencia que nosotros teníamos. Efectivamente, en muchos casos es meramente a través de las asociaciones civiles, y cuando tienen recurso de gobierno es una acción social, pero hay otros que hacen negocio con eso, pero que también este tipo de programas, nosotros lo vimos en los centros de bienestar, necesitan estar de alguna forma subsidiados o apoyados por el gobierno. El modelo de centros de bienestar, por ejemplo, ayuda a madres trabajadoras de la industria maquiladora que ya se les acabó la guardería a los 5 años, y luego sus niños salen a las 12:30 de la mañana, de la tarde, y ellas llegan hasta las 5 de la tarde. Esos son los centros en Juárez. Los centros de bienestar. Los centros de bienestar se encargan de cuidar ese lapso de la edad en la que nosotros creemos que se ha perdido y se ha generado toda la desviación social que tenemos en nuestra ciudad. Las mamás no están en casa, los niños están solos. Hay un estudio cuando se creó la Ley de Desarrollo Social en el 2006. Los primeros estudios que mostraban desintegración familiar coinciden con la llegada de la industria maquiladora a Juárez, ¿no? Entonces, como la gran desgracia de Juárez ha sido la maquiladora, por más que la quieran ver como un creador de empleo, pues es un creador de empleo mal pagado, y ha provocado toda la destrucción del tejido social en Juárez, ¿no? Gran parte de lo que estamos viviendo ahorita, de la entrada de jóvenes a los 16 años al sicariato, el uso desmedido de drogas de alto impacto, ¿no? Como es el cristal o la heroína, es debido a que hace 20 años o hace 15 años tuvimos la entrada masiva de la maquila y la destrucción del núcleo familiar como lo conocíamos, ¿no? Así.
O sea, ahí es uno de los, bueno, a lo mejor que ya tendría propiamente, y lo verán ustedes aquí en la parte de exposición de motivos, queremos que cada una de las instituciones a través de esta ley pueda tener claras sus funciones respecto a este tipo de instituciones y que las ejerza, ¿no? Si a la Secretaría de Salud le competen esas funciones, que nosotros podamos crear los mecanismos para que así sea. Pero además, déjenme les digo algo muy importante. En este presupuesto ya se ejerció un pequeño recurso para centros de bienestar en el estado. Quiere decir que, bueno, teniendo esto, pues nosotros podemos ir creando las condiciones para que ese recurso pueda crecer, pero las bases para que operen efectivamente bien, de operación. ese dinero pues tiene que venir de aquí. Entonces es algo que yo les pediría que pudiéramos revisar muy a detalle. Ya les digo, ya hay un recurso para este año, ya ahorita veremos ahí las cláusulas de cómo se van a empezar a aplicar, pero la idea, y bueno, ya he platicado con los otros compañeros diputados, es de que el gobierno vaya empleando en este tipo de programas, pero que lo dejemos muy bien sustentado para que, bueno, no vayamos a tener ahí cuestiones de generar en lugar de un bienestar un perjuicio, ¿no? Y no sé, Alejandro, si algo más específico de la ley. Nada más el antecedente que no sé si lo abordaron, diputada y licenciado, de las diferentes regulaciones o diferentes instancias que tienen que ver con la educación, con el cuidado infantil, desde la ley que regula el funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicio. ¿Esa todavía está vigente? La del 2006, pues sí. No se ha derogado, ¿no? No se ha derogado, pero aún así hay un problema porque de manera posterior se reformó la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Se transforma así es, cuando se crea la Secretaría de Desarrollo Social, ese apartado se transfiere a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud le pasó de bobito, sí, no se percataron jamás, aún y cuando vayan haciendo su función a través de PRIS, de verificación, jamás se generaron las bases de datos ni algunos otros indicadores. Elementos de capacitación, elementos de supervisión, todo lo que maneja la ley jamás es. Así es, inclusive ahorita, bueno, de hace 2 meses se presentó ahí una situación, un diferendo entre Secretaría de Salud y de Desarrollo Social, derivado de una solicitud que el DIF nacional le hizo al DIF estatal, precisamente solicitándole esos indicadores, supervisión y una serie de cosas, ¿no? No sé en qué habrá concluido. O sea que todavía estamos ahí pendientes con la información. Yo creo que habría que retomar ese tema de la ley que regula el funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios para el cuidado infantil y de menores en el estado, ver en qué situación quedó y luego ver también desarrollo social, en qué situación quedó con la modificación y creación de la Secretaría de Salud. Ver la comisión interinstitucional que se creó, ver también si se puede, está hecha la propuesta ahí de que se incluya a esta ley, pero la intención, y lo comentaba ahorita la diputada, es derivada de la preocupación de quienes tienen y operan estos establecimientos, es díganos con quién, cómo vamos a hacer nuestros trámites, nuestras revisiones, nuestra cuestión operativa y nuestras incluso inspecciones, con quién las tenemos que coordinar, porque ahorita me mandan a Corespres, me mandan a Protección Civil, me mandan a la Secretaría de Educación, a Secretaría de Salud, perdón, y no hay uno que concentre todas esas facultades, no hay uno en donde uno que los coordine, como el intento del Consejo Interinstitucional que lo coordinaba el DIF, pero que a final de cuentas pues DIF hacía nada más lo que platicaba con el licenciado de los casos de vulnerabilidad. Fuera de ahí no se metía el DIF. Entonces la intención de esto es, operativamente hablando, para los centros de cuidado infantil, es hacerles un poquito más práctico la operatividad y abordar, porque se hace, obviamente en estos centros, se hace a como Dios les da a entender, la impartición de educación inicial. Entonces buscar ese tema
de que se pueda al menos coordinar con la Secretaría de Educación para que si se está dando la educación inicial en esos centros, que bueno, que sea de una manera conjunta con la Secretaría de Educación conforme lo marca la Ley de Educación. Muy bien. Muy interesante realmente. ¿Tendrán ustedes, hablando de, retomando lo que mencionaban ustedes en cuanto a la practicidad que se requiere para la operatividad, ¿tendrían ustedes algún inconveniente si se pudiera buscar la manera de complementar con la parte dogmática y de derechos humanos para poder encuadrar esta practicidad precisamente derivada de los derechos de infancia? Sí, de hecho yo creo que pues no riñe nada, al contrario. Lo que nosotros vemos es de que la mayoría de los derechos y todo se fueron ya, como que los colgaron de todo lo que teníamos y lo hicieron y los metieron ya en la ley que le digo de derechos de infantes y ahí están, creo yo, de manera muy explícita ya determinados la cuestión de derechos. Sí se podría incluir, nada más que el enfoque principal es crear la practicidad, ¿no? El cómo van a estar cuidando los niños en los centros. ¿Cómo? Sí. ¿Qué se Sí. requiere? Yo siento, así capto la explicación de la diputada, independientemente de que sí hay muchas situaciones ad latere y de otras disposiciones normativas que tendrían que afinarse, que ahorita en este momento hay que abocarnos específicamente al espíritu de esta ley. Yo entiendo que las cosas ya se dan, ya existen, pero que no hay una normatividad homologada. Es decir, factualmente existen, pero no hay una normatividad homologada. Y veo la inquietud de la diputada específicamente en su iniciativa, y creo que es una inquietud muy válida y muy preocupante, en el sentido de que hay un gran nivel de improvisación, cualquiera se constituye en el ámbito de educación inicial. En el caso del grupo de nosotros, el Partido Nueva Alianza, pues está muy vinculado al aspecto de la cuestión educativa, se interesa mucho en este rubro, está muy pendiente de este rubro, han querido que estemos muy presentes en esta comisión, que le demos el seguimiento a esta iniciativa porque es de primordial interés para nosotros y que le demos la forma y el revestimiento, desde luego respetando el espíritu de la ley de iniciativa que usted presenta, que es muy valiosa, para que tenga una forma y un fondo muy claro, muy congruente, muy coherente y que sea de fácil conocimiento. Como decía ahorita el maestro Venegas, de repente se le faculta una dependencia sobre ciertos aspectos y se pasa un trienio, un sexenio o más tiempo e ignoran que lo tienen. Entonces, claro, existen las vacatio legis y existen los periódicos oficiales del Estado, etcétera, para que las entidades, las personas morales, las personas físicas, de derecho público, privado, social, se enteren de esto y no lo hacen. Es decir, quizá un poco, una vez que logremos algo como esto, es que también haya, claro, primero hay que darle forma, el seguimiento a que las instituciones acaten este tipo de normatividad. Yo siento que la exposición que usted ha hecho es muy clara, es muy profunda, es muy emotiva, quiere decir que desde luego no tendría por qué ser de otra manera, que tiene un gran interés y una gran preocupación por este tema tan específico. Nosotros hemos propuesto el esquema, porque la idea, nos preguntábamos con la gente de la red de la infancia, bueno, ¿y cómo, de dónde? ¿De dónde si de DIF, si de la Secretaría de Salud, si de Desarrollo Social? Esa era la gran incógnita. Para eso era la transversalidad, precisamente. Y luego decían ellos, de verdad, lo que nos decían ellos, no podrán borrar todo lo que hay. O sea, la ley esta que teníamos, la ley de imagen, no podrán borrar todo lo que hay. Y generar una institución independientemente, porque no depende a ciencia cierta o por las funciones de una sola institución. Solo que le decíamos que supuestamente pues era un poco complicado también crearla independientemente de una de estas secretarías. En Ciudad Juárez, por ejemplo, el modelo de centros de bienestar era un programa que estaba adherido a la coordinación de direcciones, dependía directamente de los programas del presidente municipal.
Luego se hizo una modificación y lo incluyeron, ahí también había la misma cuestión, si a DIF o a desarrollo social. Y cuando se hizo esta discusión, nosotras sobre la mesa son los regidores, les comentamos, DIF tiene albergues, DIF tiene casas de cuidado, DIF tiene asilos, DIF se dedica regularmente y sus programas más enfocados y sus recursos también a la cuestión de situaciones de vulnerabilidad, ¿no? O vulnerados. Pero estos niños no son vulnerados, estos niños son hijos de familias normales que trabajan, que tienen que dejarlos, que van a la escuela, que no son golpeados, es un niño, podemos llamarlo, ¿cierto? Un esquema normal y necesita un tratamiento diferente porque obviamente también el escenario y el universo pues es más amplio, ¿verdad? Entonces, tendría que tener otro esquema y se queda dentro de desarrollo social por la misma naturaleza de la secretaría, de la dirección que hay ella. Aquí nosotros, no sé si lo dejamos también así, ve Alex, que dependiera esta institución, este órgano, hasta le pusimos un nombre, ¿verdad? Entonces, que dependiera de desarrollo social, inclusive el presupuesto, el recurso que en este año se logró para los centros de bienestar, se le asigna a desarrollo social. Está desarrollo social, pero si no le ponemos a desarrollo social una institución para que lo regule, para que lo administre, va a empezar a repartir el recurso y obviamente se va a perder la esencia porque no existen los elementos del cómo lo va a poder distribuir o bajo qué condiciones va también poder evaluar y solicitar nuevos recursos. Para nosotros es muy importante que podamos tener esto lo más pronto posible porque se trata de replicar el modelo, específicamente el modelo de centros de bienestar infantil a nivel estatal. Y ahorita está la solicitud de municipios de Parral y de Delicias específicamente para tomar el modelo y replicarlo. Entonces, pues, tenemos mucha tarea. Así es. Pues indudablemente, créeme que habremos de atender la petición. Le daremos y le hemos solidaridad. estado dando mucha lata desde que llegamos. No, para nada. Es que, les digo, lo trabajamos mucho antes de tomar propuesta con las asociaciones civiles y esa es una parte también que nosotros incluimos, Lic, la parte de cómo funciona una institución o cómo debe funcionar una institución que tiene un enfoque meramente, un carácter social, a cómo debe funcionar una institución que tiene un beneficio pecuniario. Sí, porque es completamente distinto en cuanto a la función o al origen del servicio, ¿no? Nosotros nos decían, por ejemplo, los centros de bienestar que teníamos allá en Palo Chino, ¿no? Una iglesia, ¿no? Se constituye una iglesia y ahí es un centro de bienestar y ustedes decían ellos, híjole, pues es que yo aquí no cobro nada. Entonces nos pedían un recurso, un subsidio más grande que obviamente en otro espacio de Juárez cobraba 500 pesos por el servicio. Entonces existe una diferencia enorme en cuanto al mismo centro de bienestar porque las condiciones sociales son diferentes. Entonces la ley debe de prever cómo vamos a estar tratando, cómo vamos a distribuir, porque eso se pretende que exista distribución de recursos. Y nosotros, por ejemplo, en Juárez, en el reglamento no lo teníamos. Entonces teníamos ahí un argüente porque la gente se molestaba de que bajo qué parámetros se empezaban a distribuir. A mí me tocó, guardando las proporciones, me tocó trabajar en la ley que regula los centros comunitarios en esa reforma del 2006, que fue cuando se crea, y se cuelga de la ley de desarrollo social, se justifica ya la creación de centros comunitarios como un mandato, ¿no? Y era una de las grandes broncas, ¿no? Porque finalmente los centros comunitarios recibían un apoyo de carácter pecuniario, pero también se les permitía a los instructores de ciertas cosas cobrar como una cuota recuperatoria, ¿no? Entonces, como no estaba homologado, pues era una discusión entre las coordinadores de los centros comunitarios de que porque aquel del centro de allá cobra aquí 100 y yo 50.
Pues hubo que hacer un reglamentito ahí para... Ajá, yo creo que la ley debe de tener los elementos y si me permiten compartirles el reglamento de los centros de bienestar infantil, que la ley tenga los elementos necesarios para que cada municipio pueda formular o darle las facultades para hacer su reglamento. El de Juárez está esperando que nosotros le demos las facultades para que ellos puedan aprobar su reglamento. Si no existe una ley o en las que ellos puedan sustentarlo, no lo van a poder hacer. Entonces esperan que se den bien los... Yo querría aportarle que pragmáticamente, en base a esta inquietud que usted tiene, que en Chihuahua, y no son pocos, Chihuahua capital me refiero, les llaman centros de cuidado diario, sí hay este servicio de carácter privado en todos los casos, donde van y recogen al alumno a las 2:30, 1:30 de la tarde que sale, porque el padre y la madre trabajan, o si la madre es sola, trabajan, o es viuda, o es viudo, o qué sé yo, y a veces lo recogen en la noche. Es decir, van y lo recogen con vehículo hasta la institución educativa privada o pública que está, y los llevan. Claro, en todos los casos que yo conozco, son de carácter privado y de alguna manera representan un negocio. Hasta donde yo sé y he podido escuchar la experiencia específica, es que les brindan aún las instituciones de carácter privado un buen servicio, un aceptable servicio. No es tan frecuente en Chihuahua capital, pero tampoco es excepcional. Si se han detectado periodísticamente algunos casos, no es tan frecuente aquí que la prestación de ese servicio sea mal prestada. ¿Sí me explico? Con violencia, con hostilidad, al contrario, es decir, hay buenas referencias de estas instituciones, pero sí, no todas prestan, la mayoría no complementa un aspecto de educación inicial, es nada más es cuidado, pues. Es cuidado. Se llaman casas de cuidado diario. Entonces, a veces un día sí me lo recoges, mañana no me lo recoges, porque mañana descanso. Hoy sí, y así trabajan. ¿Sí me explico? Es darle un tente al niño. Exactamente, no, y a veces de 2-3 horas y a veces de todo el día, de todo el día. Y no tan pequeños, es decir, de quinto, de sexto año de primaria. Sí. Sí. De hecho, ya en los centros de bienestar también después volvimos a volver. Bueno, regresamos a trabajar ahí y me tocó ahora elaborar el modelo de intervención académico, porque el cuidado propiamente debe estar aquí determinado, pero queríamos uniformar de qué estaban haciendo los niños, o al menos los mismos criterios. Exacto, ¿no? o al menos tener los desarrollo criterios, ¿no? Al menos tener los mismos criterios. Mira, esto es lo que se puede hacer, estos son los elementos que deben de tener las cuidadoras de cuidado infantil y todo eso. Bueno, más allá de esto, se pretende también incidir en la política pública de educación. ¿Por qué? Porque las personas que cuidan a los niños son señoras, que ellas obviamente no tienen más que primaria, a veces ni siquiera primaria, y bueno, no les puedes pedir a una señora que apenas tuvo tercero de primaria, antes de primaria, que intervenga a un modelo académico. Pero tampoco puedes pedir una licenciada en educación que intervenga para ser cuidadora al momento de ser o de coadyuvar con los niños al momento buscar modelo. alguna capacitación y certificación. Exacto. Así es. Poniéndose certifique a estas cuidadoras. Exactamente, y estamos también Primero bajo un esquema de un curso, ¿no? exacto, entonces estamos ya trabajando también en el poder diseñar el modelo de cuidadoras para que esté dentro de los servicios que preste el Estado. Entonces, es decir, que se pueda complementar. Amén de que sí sería importante, claro, desde luego, por aspectos derechohumanistas, todo mundo tiene derecho a trabajar, aún estas señoras y todo eso, pero desde luego no se trata de que todos sean profesionales de la educación, pero sí sería importante, quizá gradualmente, Así es. que cuando menos tengan educación media superior, es decir, Así es. me refiero que si mi hijo o mi hija están en ese modelo
y recibe, no sé, de una persona que tiene 3 años de educación primaria, pues va a tener problemas hasta de dicción en el lenguaje. ¿Sí me explico? Es decir, lo que aprendió en la mañana en la escuela respecto de ciertas expresiones verbales, lingüísticas o no muy vernáculas, son muy comunes en este tipo de gente. ¿Sí me explico? Lo estamos proponiendo también por Sí. medio de la educación media y superior para que sea una cuestión técnica. Sí, claro. Porque la ley, la del 2006 decía que los niños los deben de estar cuidados por un doctor, una licenciada en psicología, una licenciada en educación, un nutriólogo. Entonces, pues ibas a los centros de bienestar y dices, oiga, pues ¿cuándo? O sea, tendría que cobrar 1,000 pesos la semana, o sea, para tener ese servicio. No se puede, o sea, hay que equilibrar las condiciones sociales con las condiciones de mercado Claro, también. que ser realista. Ajá, entonces contrataban a este tipo de señoras y luego, bueno, hay también una norma que se puede incluir para este tipo de capacitación. Pero la idea es de que lo debemos de contemplar en la ley, que sí lo contempla, ¿verdad, Alex? Que contempla los requisitos para ser cuidadora en este tipo de centros y bueno, ir buscando también los mecanismos para que se puedan ir gradualmente capacitando. Y sobre todo, por ejemplo, aquí lo puedes hacer de alguna manera que sean certificaciones, no sé, cada 6 meses, cada 1 año, ¿sí? Para que también las mismas cuidadoras pues se estén capacitando, ¿no? O sea, porque si no vamos a llegar a lo mismo que hemos llegado en muchas situaciones, que nada más se les pide certificación al principio y ya pasan y pasan y no se actualizan. Yo creo que aquí sería bueno de poner, no sé, capacitación cada 6 meses, ¿sí? Y si no te certificas, pues ni hablar. Lo que están haciendo ahorita, la única capacitación que están constantemente en todos son las que tienen que ver con protección civil y con todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad. Ahí sí la ley es muy determinante con ellos, pues PRIS y las instituciones municipales están muy pendientes de eso. Muy bien en cuestiones de seguridad, pero en cuestión de cuidado, en cuestión de precisamente de enseñanza, no hay nada. No hay nada. O sea, ahí sí, yo llevo, mi niño ha estado siempre en centros de bienestar, se los digo porque soy fiel usuaria de eso. Le tocó una cuidadora que había sido maestra excelente. Mi niño buenas calificaciones, todo, luego lo tuve que cambiar a otro centro de bienestar, donde no tenía ese mismo nivel. Cambio completamente, porque ahí se ve la guía de la persona que estaba cuidando a mi hijo de las 12 a las 6. Cuando cambian de sala a sala, También. si no está capacitada la persona. También se nota. Se nota muchísimo. Pero bueno, cuando mi hijo también fue niño Sendy, el Sendy es una maravilla, Sí. o sea, el Sendy es y Realmente. tiene un modelo pedagógico de intervención increíble. Entonces, pues bueno, ahí tal vez, Son medio quisquillosos con algunas cosas, ¿verdad? pero Ahí no cuando se enoja mi esposa, digo, oye, espérate, pero no le digas nada. Cumple, por favor. sí, a los Lleva la fiesta en paz ahí. Siempre hay una parte también que tiene que ver con la cuestión de la alimentación. Entonces, entra todo lo de salubridad. También por eso yo creo que por una parte se toma mucho la cuestión de salud por las cuestiones de salubridad, pero que no tienen nada que ver las funciones de salubridad. Eso todavía otra parte que bueno la regula las inspecciones sanitarias, pero con el aspecto nutrimental tampoco está establecido. Es decir, ¿qué van a comer estos niños? En eso no está regulado. En los centros de bienestar, en ese modelo que les digo, nosotros lo hicimos, nosotros tenemos un plan nutrimental para los niños de 5 a 12 años. Es decir, que existan los parámetros para quien abra un centro de bienestar, vea qué más o menos tiene que hacer. A lo mejor no lo cumple al 100%, pero por lo menos una orientación. ¿Qué es la base mínima? ¿Qué es la base mínima? Si me permiten, Alex, No, compartirles ese modelo y que bueno, poderlo incluir a lo mejor a grandes rasgos, no nos van a poner la dieta, ¿verdad? Pero pues a lo mejor a grandes rasgos el esquema.
¿Qué más? Díganme ahora que hay infracción. Nosotros También lo que tenemos- ustedes ahí vean que esté poco salido y poco no prudente, de verdad señálenlo con toda claridad. La idea es de que les digo, sea funcional, y si hay algo que estamos poniendo o que nos esté faltando ahí para que exista esa... también es en grande con las demás leyes que ya tenemos. A mí lo que no me gustaría es que fuera repetitivo, ¿no? O sea, que fuera una copia de otra ley, ¿no? Que fuera así como que, ay, es lo mismo que es. Hay, por ejemplo, diputada, que no trastoca para nada el espíritu de la ley. A manera de un ejemplo muy práctico de lo que vimos la semana pasada. Generalmente, una ley de esta naturaleza se prescribe en el primer artículo, que es una ley de orden público y de interés social. Y creo que así debe arrancar. Si en un segundo o en un tercer párrafo entramos en casuismos que se van a desarrollar en artículos posteriores, quizá va a ver usted un poquito de nuestro trabajo, que hacemos un poquito de depuración de forma, pero no de fondo, para que usted lo vea, lo visualice. Es decir, a veces si iniciamos una ley con un artículo primero, híjole, bueno, salvo que sea la de derechos humanos en la Constitución General de la República, demasiado abultado, y luego vemos un poquito el cuerpo de la ley, más hacia adentro, nos vamos a dar cuenta de que eso está previsto en artículos posteriores. Entonces, quizá por ahí eso que veíamos, ¿se recuerda, maestro? Sí, El claro. artículo primero nos gustaría que no llevara tantos párrafos, sino que dijera, esta es una ley de interés público, de interés social, de orden público, de interés social, de alcance y de estos alcances. Y luego ya vienen otros dos párrafos cuyo espíritu es muy valioso, pero si revisamos la ley, están bien determinados en otros artículos. ¿Sí me explico? O sea, para iniciar el artículo primero de una manera bondadosa, generosa, no muy casuístico, e ir entrando de manera inductiva del cimiento a la globalidad de la ley, ¿sí? En el caso del grupo parlamentario, el nuestro, tan interesado en estos temas, pues se le ve una gran bondad una gran generosidad y un gran espíritu a la iniciativa, y bueno, pues en eso estamos trabajando. En este caso, bueno, y ya tengamos los ajustes, ¿se tendría que derogar la anterior ley? Sí, Sí, es Sí, carácter Qué bueno, eso le gustaría mucho a la abrogatorio. gente. con la aprobación de esta Sí, nueva porque- legislación. Sí, hay que abrogar, de hecho, de suyo, abrogar. Así es. O sea, toda la ley, hay que abrogarla. Bueno, hay que estar pendiente que no se nos... Ay, es que se quedó en la boca. Por favor, no se nos va a Ustedes son los expertos. ¿Cuál ley sería la que se aprobaría? La ley de instituciones prestadoras de cuidado. Sí, Se llama Ley que regula el funcionamiento Sí, de eso las tiene- instituciones prestadoras de servicios De cuidado para el cuidado infantil y de menores. y de menores en estado de en esas denominaciones muy prácticas, ¿verdad? Sí. Es lo que conocemos como ley de guarderías. Ley de guarderías. Desde el nombre, creo Sí. que hay que empezar a Ahí buscarle. empezar a buscarle, sí, buscarle, sí. Sí, porque, híjole, nosotros nos movimos un poquito para atrás. Órale. Hay que los veterinarios es lo primero que se en materia técnica legislativa, ¿no? Es busquen un nombre corto. Así es, que le dé al lector la idea de lo que pretende regular, y de lo que, si no, de lo contrario se va a perder y ahí se va a quedar. Fíjese, Los maestro, abogados son muy importantes. fíjese, maestro, yo estoy en la comisión de revisión de tesis, tanto en la UEM como acá en nuestros estudios superiores del norte, tanto en las licenciaturas en Derecho y en Economía. Y lo primero que hacemos es rechazarle a los alumnos cuando ponen un nombre de tesis que tiene ley para reformar ecológica y físicamente. No, póngale un título concreto, sintáxico, que vaya al espíritu de lo que usted pretende en su tesis. Pero ya así cuando se pierden, pues se divaga, ¿no? Sí, sí, sí. Creemos que una de las cosas prácticas de este siglo XXI es que la ley tenga una denominación correcta, y que el propio espíritu de la ley, el articulado, pues retrate todo el espíritu. Eso, como decía Montesquieu, el espíritu de la ley. Sí, eso está. Pues a mí sí me gusta, pero si encuentran otra mejor, adelante. Centros de educación inicial, porque habla precisamente de todos los centros que se dedican a educación inicial, pero
cuidado infantil, porque el cuidado infantil ya no entra dentro de la educación No, inicial, es otro sino aspecto. entra, es otro nivel de desarrollo, por eso lo pusimos aparte, pero bueno, ya ustedes ya sabrán que así, cuidado infantil, porque si le ponemos todos los demás, ahí- No se preocupe, esta va a ser materia de debate. y se pisa, o sea, no se queda. Pues sí, pero pues, al final de cuentas, en cualquier rubro, eso es cuidado infantil. Correcto. Así es. Así como ustedes dicen, no se dice consulta. Bueno, pues yo los dejo. Muchas gracias. No, al contrario, Creo que nos da gracias a bastante ustedes. claridad esto y Espero que seguiremos no la- nos haya hecho más gol. No, están muy interesados la gente de la red de la infancia en poder, ya nosotros tratamos de integrar todas las inquietudes que hemos visto con ellos. Pero en dado caso que ustedes lo consideraran en algún tema o en algo, están dispuestos a trabajar en conjunto con ustedes. Sí, digo, indudablemente que haremos de sentarnos con todas las personas que estén interesadas. Yo creo que nomás nos den la oportunidad De que ustedes ya más Sí, o menos así es. y ya puedan decidir más o menos qué. Sí, ya cuando ¿Qué veamos rubros? que podamos entender y Ellos están ustedes, puestos y les encanta el borlote. ¿Se refiere usted a José Luis? Sí, pues, ¿no le encanta? Sí, ¿verdad? Sí le encanta, sí le encanta. Nomás da la oportunidad y le vamos la mano. Una persona muy activa. No se crea, pero aquí no. No se preocupe. Aquí lo recibimos mal, hombre. Muchas gracias, No, gracias, gracias. gracias. Qué bueno que vengan. Gracias, Gracias, Muchas gracias. Muchas Alex, gracias. sí, no firmaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Permiso. Saludos, licenciado. Hasta luego. Buen día. Sí, gracias. No, no se preocupe, no se preocupe. Bien, muy bien. ¿No trajeron soditas? No, ya pasaron esos tiempos. Sí se acuerda usted que nos traían un montón de... Ah, sí. o hasta like para el gusto, ¿no? Sí. No, ya, el recurso ya no aparece. En las últimas reuniones del año pasado, Sí. Y es que yo soy como Vivi, la de la familia Peluche. Soy el raro de la comisión, no tomo, pero ni de chiste café. Ni de chiste. No me gusta. Ya ves la discusión que tenemos otra vez con el café. No me gusta el café, entonces, bueno, pues una coca light me quedaría toda, pero bueno, ni modo. Ya se acabaron esos tiempos de que había sodita. No, hombre, así, ¿no? Y mandaban allá también a los pisos, ¿no? Sí, no, ya Sí. nosotros no nos yo me acuerdo cuando venía mi mamá era jefa de asesores del desarrollo social. Sí. ¿Por qué anda malita de la garganta? ¿Qué? Estaban haciendo la reforma en el 2006. Sí, Decía, no, hombre, Carlos, decía Carlos Carrera, que era sí, Carlos Carrera, sí, que fue precandidato a presidente municipal de Chihuahua. Esas son otras tristezas. Yo era precandidato aquí, ¿no? Entonces decía Carlos, miras allá que viene el trago, le tienes que comprar.